En el video de hoy quizás sea un poquito diferente a lo que normalmente venimos haciendo aquí en el canal, pero el contenido va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de psicología, de psicoterapia, de esto que tanto me apasiona compartirles a ustedes. Y pues en esta ocasión voy a video reaccionar a una entrevista, a un podcast que tiene Roberto Martínez, que se llama Creativo, donde está hablando con Franco Escamilla acerca de la terapia. Y Franco pues le comenta un par de cosillas y él habla también acerca de esto. ¿Por qué hago este video? Porque en ocasiones hay personas como estas dos personas que tienen una audiencia muy grande. Y como tienen una audiencia muy grande, el mensaje le llega a muchas personas. Y desafortunadamente, en ocasiones, el mensaje o la información que brindan no es la adecuada. Y ojo, hablo de esta parte de la psicología y de la psicoterapia. De los demás, pues yo tampoco soy experto. Y en esta ocasión hicieron algunos comentarios que creo que no son los más acertados y del cual vamos a hablar. Y ojo, vamos a hablar del discurso, no de la persona de Franco ni de la persona de Roberto, porque pues no los conozco y ya está. Solamente lo poco que los puedo observar porque soy fan también, tanto lo que hace Franco, de lo que hace Roberto y ya está. Solamente del discurso de ellos, ¿ok? Pues bueno, vamos a continuar con el video. Y bueno, si aún no me conoces, soy el psicólogo Juan Manuel y bienvenido o bienvenida. Vamos a continuar aquí. Fíjate que hay algo muy complicado con la psicología. Y yo me casé con una psicóloga, soy fan de la psicología. Me duele y acepto que se le considere pseudociencia, o al menos en mis tiempos así era, no sé si ya le dieron el grado. Sí. Ok, vamos a empezar con esto que dice Franco. Y ojo, vuelvo a lo mismo, del discurso, no de él. Dice Franco, dice que es fan de la psicología, entonces chido Franco, ¿no? Pero también habla que le duele porque considera que no se le da como el reconocimiento a la psicología. Él dice que en sus tiempos, por lo menos así era, se le conocía o se le como nombraba esta parte como pseudociencia y que en este momento no sabe si ya se le dio el grado. Fue lo que menciona. Ok, varios puntitos aquí aclarando. El primero, la psicología no es una pseudociencia, pero dentro de la psicología hay varios enfoques que tratan de explicar el mismo fenómeno, el comportamiento humano, el por qué y el para qué hacemos esto. Los distintos enfoques dentro de psicología tratan de explicarlos y estos enfoques, algunos de ellos no muestran el sustento científico, la rigurosidad, los estudios, la metodología, la investigación, etcétera, etcétera, y no muestran nada de esto. Entonces, hay modelos explicativos, hay teorías y hay tratamientos que nosotros consideramos pseudocientíficos. Pero, en cambio, por otro lado, hay terapias como la conductual, como la terapia cognitivo-conductual, como las terapias de tercera generación, como la de aceptación y compromiso, la de FAP, la de activación conductual para la depresión, etcétera, etcétera, que estos tratamientos, junto con sus modelos explicativos, lo hacen desde una postura científica, que se basan en leyes, que se basan en el modelo científico en el cual tratan de observar, tratan de describir, tratan de predecir y controlar lo que nosotros buscamos, el comportamiento. Pero bueno, como lo dije, hay estos enfoques que sí muestran un alto grado de evidencia junto con su tratamiento, y no lo digo yo, lo pueden ir a buscar a la sección 12 de la APA, en el cual pues la APA es la Asociación Americana de Psicología, y las pueden ir a buscar ahí en el apartado 12 y ahí te va a mostrar los tratamientos que muestran mayor evidencia para cada problemática de índole psicológica. Y ahí van a aparecer de un grado muy alto, de un grado estable. Entonces la psicología sí es una disciplina científico que se basa en el método científico, que hay estudios detrás que avalan el tratamiento, la metodología. Entonces la psicología sí es una disciplina científica y si la pudiéramos definir, pues la definiríamos como la ciencia que estudia el comportamiento humano. Y nosotros como psicólogos somos los especialistas en observar, predecir, controlar el comportamiento y nos basamos en leyes,
de aprendizaje, en principios básicos de aprendizaje que han sido estudiados en laboratorios para posterior llevarlos a la práctica, llevarlo a la psicología aplicada. Entonces sí, la psicología es científica, pero también pasa de que hay muchos psicólogos pues que no utilizan psicología basada en evidencia ni tratamientos basados en evidencia y dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear. Hay psicólogos que trabajan con unos modelos que no son nada científicos, por ejemplo, el psicoanálisis, que no tiene evidencia, que no tiene sustento, que no tiene una rigurosidad, que no tiene ningún estudio que avale que funciona. No lo tiene. Y muchas personas trabajan con ello. Y las personas asocian a la psicología con el psicoanálisis. Y la psicología no es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un enfoque más dentro de la psicología. ¿Ok? Entonces, viéndolo desde esa parte, en ocasiones sí, nosotros, los psicólogos, pues hacen quedar mal a la psicología. Pero, por eso les digo, la disciplina ha evolucionado y ahora es científica. Que haya otros psicólogos que sigan utilizando esta metodología es culpa de ellos. Y es culpa también de ellos que en ocasiones no se le dé el reconocimiento a la psicología como debiese. Pero cuando ustedes vayan a buscar un tratamiento, por favor, busquen un tratamiento basado en evidencia. Y pues bueno, continuemos con... Aclarando este punto, la psicología sí es una disciplina científica que está por leyes y también hay tratamientos basados en evidencia científica. Ok, vamos a continuar. Si te pones a pensar, cualquier terapeuta te va a decir esto. A ver, no hay una fecha. No es como que yo no soy un arquitecto que te termina la casa en tantos años o tantos meses. La terapia es de por vida. Y la terapia creo que es en ese sentido como la hipnosis. Si tú no crees y si tú no pones de tu parte, no funciona. Vale, este otro punto también es bastante interesante. Perdón si pauso el video, si lo quieren ir a ver, lo pueden ir a ver directo, pero este punto también que menciona Franco es bastante importante. Dice, la terapia es de por vida y termina diciendo, la terapia es algo similar como la hipnosis. Si tú no crees, no funciona. Ok, vamos a aclarar estos dos puntos que dice. Volvemos a lo mismo. Él dice, lo primero, la terapia es de por vida. Y no, la terapia no es de por vida. El trabajo de nosotros, los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas, es que tú, persona que acudes con nosotros en un determinado tiempo, ya no necesites de nosotros. Que todos los comportamientos que aprendes aquí en sesión, aquí en consulta, lo generalices allá afuera, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, a todas las situaciones que te puedan ocurrir. Entonces, en sesión se busca que aprendas una gran herramienta para tu vida diaria, no solamente para la situación por la que vas, porque esto obviamente se soluciona la situación por la que vas, pero también aprendes otras herramientas que te van a servir en tu día a día. Y volvemos a lo mismo, porque dice, es como la hipnosis, si no lo crees, no funciona. Ok, volvamos un poquito a lo que ya mencioné en esta parte del apartado 12 del APA, ¿no? Donde muestra todos los tratamientos que muestran un alto grado de evidencia y entonces no es que si no creo no funciona, no. Estos tratamientos han mostrado una evidencia, hay estudios que lo avalan de que si lo aplicas correctamente, funcionan. De que si haces una buena evaluación, observas las variables de origen y de mantenimiento del problema, el tratamiento funciona. ¿Por qué? Porque hay estudios, porque lo replican ahorita, lo pueden replicar en 2 años y el estudio va a funcionar. Porque observamos los componentes, los principios que hay detrás de todo este tratamiento para que funcione. Entonces, los tratamientos funcionan. Pero volvemos a lo que también mencioné un poquito antes. También hay psicólogos que no utilizan tratamientos basados en evidencia. Volvemos un poquito con el psicoanálisis. Perdón si lo estoy atacando aquí, pero, por ejemplo, su tratamiento, como puede ser asociación libre, interpretación de sueños y demás cuestiones que puedan aplicar
desafortunadamente no hay estudios que avalen que funcionan, ¿no? No hay metodología, no hay investigaciones y no hay una mejoría, ¿vale? Entonces, pueden pasar semanas, meses, años y a lo mejor ahí sí de por vida, como decía Franco, y a lo mejor no funciona. Y si funciona, probablemente no sepan por qué ha funcionado. A lo mejor porque habló, pero durante todo este habla hay procesos, hay principios básicos de aprendizaje que se ponen en marcha y que hace que la psicoterapia funcione. Pero volvamos ahora sí. También, no solamente el psicoanálisis, hay otras personas, hay otros profesionales, incluso psicólogos, que hacen cosas un poco turbias, ¿no? Como flores de Bach, como que abrazoterapia, risoterapia, o no sé, un montón de cosas, de prácticas un poco raras que no funcionan, que no hay evidencia. Pero si nos vamos al apartado 12 del APA y nosotros como psicoterapeutas estamos basados o entrenados en esta parte de modelos científicos y obviamente tenemos todos estos principios básicos de aprendizaje y tenemos todos los tratamientos basados en evidencia, nuestros resultados con nuestros consultantes va a ser altos. Un ejemplo. Una persona con una situación de depresión, ¿vale? Probablemente, si va con el psicoanálisis, puede ser por vida y pues a lo mejor no haya como alguna situación o índole, o a lo mejor con otras partes, con otras personas que hagan cosas medias raras, pero hay tratamientos que sí muestran evidencia. ¿Cómo cuáles? En la sección 12, bueno, si no me creen, ahí está la sección 12 que es libre y la pueden ir a checar. ¿Cómo cuál? Como el tratamiento de activación conductual para la depresión, que fue exclusivamente, o la terapia, en principio fue exclusivamente para la terapia de activación, para la depresión. Entonces, ese tratamiento en sí tiene bastantes estudios, bastantes metodología, tiene un alto grado de evidencia y de eficacia que funciona, y así es. Y es muy estructurados el tratamiento. Otro tratamiento que muestra mayor evidencia, la terapia cognitiva de Beth. La terapia cognitiva de Beth también muestra una alta eficacia a la hora de hablar de depresión, y otros con el psicofármacos. Vale, nosotros como psicólogos no podemos recetar psicofármacos, pero hay estudios que muestran los psicofármacos, la terapia cognitiva de Beth y la depresión, que a un nivel, a un estudio, a lo mejor pongamos así un mes, ambos muestran una gran mejoría en las personas, pero a lo largo del tiempo la que muestra más evidencia y más eficacia con esta parte de la depresión es la activación conductual para la depresión. Y ahí está. Y ahí está. Igual si nos vamos con las problemáticas de ansiedad, sabemos qué es lo que funciona. Como los tratamientos de exposición, tanto en imaginación, en vivo, ensayos conductuales, moldeamiento, etcétera, etcétera. Pero si los empezamos a analizar de manera funcional, podemos observar todo lo que hay detrás de todos esos tratamientos, como los principios que se ponen en marcha, como las funciones verbales que se hacen dentro de consulta, el moldeamiento verbal, etcétera, etcétera. Entonces, un buen psicoterapeuta sabe lo que está haciendo, sabe el tratamiento que debe aplicar. Entonces, la psicoterapia no es de por vida. Y dos, si no crees, no funciona. No es así. Los tratamientos basados en evidencias, hay un alto grado de evidencia y de eficacia que funcionan. ¿Vale? Ok. Aclarando ese punto, continuemos. Para mucha gente dice, nah, entonces no sirve. Porque si yo tengo que hacer el esfuerzo, entonces no funciona. Si lo comparas con un cirujano. Con un medicamento que no necesitas querer en él para que funcione. Sí, sí. No necesitas poner de tu parte para curar. Por eso hay estudios. Por eso hay estudios que se replican. Por eso hay investigaciones. Por eso hay estadísticas. Hay muestra lo que funciona. Hay muestra por qué funciona. Ahí está. Ese es el problema con la terapia.
que al principio yo no estaba poniendo de mi parte. Porque descartabas a la persona que tenías enfrente. Totalmente. Porque es difícil también encontrar a alguien que... Y yo me identifico mucho con eso. O sea, yo la neta nunca he ido a terapia. Probablemente me caería bien. O no sé. Sí. Pero sí me identifico mucho con eso. Porque a fin de cuentas, la psicología, como lo tengo entendido yo, es contarte una historia a ti mismo que te convenga. Que tú la encuentres creíble, que resignifique tu pasado y te va a sentir bonito. Porque puedes tener este evento traumático en tu pasado y si tú le cuentas una historia bien culera cada vez que te acuerdas de eso, cada vez que te topes algo en tu vida que te recuerde ese momento traumático, te va a generar un ataque de ansiedad o te va a generar pues un recuerdo bastante malo. Si te logras contar una historia que resignifique ese evento como un obstáculo necesario, pues de cierta manera evitas esos momentos de ansiedad, ¿no? Bueno, sí. Ok, 2 puntos aquí. El primero que mencionaba Franco, ¿no? El de que si no pones de tu parte no funciona. Y está un poco en lo correcto y un poco no. Ok, ¿por qué está en lo correcto? Porque muchas veces lo que se aprende en sesión es también muchísimo importante que se haga allá afuera, ¿no? Y en ocasiones hay consultantes, no todos obviamente, pero sí hay consultantes que no lo hacen. Me voy a explicar. Por ejemplo, en sesión el psicoterapeuta probablemente le pida que llene a lo mejor algunos autorregistros, que realice un pequeño análisis funcional de la situación allá afuera que ocurre y en ocasiones el consultante probablemente no lo haga. Y eso de que no lo haga, podemos también evaluar lo que ha ocurrido. Pero bueno, en esa parte en ocasiones no hacemos, los consultantes, mejor dicho, no hacen aquellas cosas que los psicoterapeutas piden. También en otras ocasiones en el tratamiento, los consultantes no lo hacen. ¿Por qué? Porque probablemente genera incomodidad, genera malestar y a nadie nos gusta sentirnos así. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues no terminan por hacerlo. Imaginemos una problemática de ansiedad social, ¿no? Por ejemplo, y empezamos a enseñar algunos comportamientos, algunas habilidades sociales dentro de sesión y nosotros como psicoterapeuta vamos reforzando verbalmente, vamos moldeando y mediante ensayos conductuales y aproximaciones sucesivas vamos haciendo aquí en sesión y le decimos, vale, ahora lo vamos a poner en práctica allá afuera. Nos vamos a ir exponiendo a todas esas sensaciones, a ir exponiendo a esos estímulos que nos provocan ansiedad y de repente te dice el consultante, es que no, la verdad no me sentía preparado, no pude o lo evité completamente, ¿no? O se me olvidó. No, ok. Vale, entonces ahí podemos ver en sesión, está funcionando y allá afuera a lo mejor no hace algunas actividades. Pero obviamente vamos ajustando este proceso de psicoterapia en esas cosas para que pueda realizarlo, para que pueda solucionarlo. Sí, en esas ocasiones pueda tener un poquito de cierto, ¿no? Que uno no pone su parte, no va a funcionar. Y lo segundo que hablaba Roberto, hablaba él como de manera muy metafórica, ¿no? Pero también hablaba de esta parte que te tienes que como contar una historia bonita para que rectifique, ¿cómo dice él? Como para que reunifique tu pasado o algo así. Y prácticamente, pues, habla de manera metafórica, ¿no? Pero en psicología basada en evidencia, por ejemplo, desde el análisis de la conducta, ¿qué es lo que hacemos? Cuando evaluamos, tratamos de observar cómo adquirió esos aprendizajes. Vale, y con ello podemos utilizar teorías que fueron estudiadas en laboratorio. Por ejemplo, el condicionamiento operante, la manera en que se adquirió, ya sea de manera vicaria, también podemos utilizar esta otra teoría de cómo a lo mejor observé algo y pues tuvo un impacto en mí y quedó condicionado para que yo me siguiera respondiendo de esta manera. Ok, ya vimos a lo mejor de manera muy rápida cómo es que se adquirió. Y ahora, ¿por qué se sigue manteniendo? Porque esta persona, si ya pasaron tiempo atrás de esta situación, sigue respondiendo y cada vez se activa y empieza la sudoración, la taquicardia, los ataques de ansiedad, como decía Roberto. Bueno, para esto ocupamos otra, como el condicionamiento operante. ¿Y qué nos habla el condicionamiento operante? Sobre las contingencias, qué es lo que hace, qué es lo que ocurre cuando hacemos esto. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos dice el condicionamiento operante? Que muchas veces las problemáticas se mantienen por reforzamiento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces escapamos o evitamos las situaciones que nos provoca el malestar.
Y esto de evitar y escapar es lo que nos termina más enrollando a estas situaciones que nos producen el malestar. Y como lo dije anteriormente, a nadie nos gusta sentir esto. Y por lo tanto vamos por ahí, por la vida, evitando, escapando, sentir, experimentar, recordar. Pero al primer estímulo volvemos, se activa. ¿Por qué? Porque está condicionado, porque encontramos esta forma de relacionarnos. Entonces, ¿qué hacemos en terapia? No solamente observamos cómo se adquirió, cómo se mantiene y todas las variables que podemos encontrar con una buena evaluación haciendo el análisis funcional, sino ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Ok, pues de acuerdo a la situación en específica, buscamos aquellos tratamientos que muestren mayor evidencia para solucionarlo. En este caso, por ejemplo, podemos hacer un contracondicionamiento, podemos exponer a las personas, a las sensaciones. Por ejemplo, también podernos exponer de manera ya sea en imaginación o en vivo, ¿no? E ir haciendo un montón de procedimientos que muestren evidencia para sortear esa situación. Vale, entonces, ok, continuamos. Creo que es una de las maneras en que sirve, ¿eh? Sí. De entrada, la psicología viene de la mayéutica, hermano. Viene de Sócrates y más Sí, atrás. la mayéutica socrática. Viene desde muchísimo más atrás, ¿no? Y los filósofos pues trataron de explicar el comportamiento de las personas y cada, a lo mejor uno de ellos, pudo utilizar algunos tipos de teoría filosófica para tratar de comprender el comportamiento humano. Y de hecho, la terapia cognitiva pues agarró algunos principios de algunos filósofos, como Marco Aurelio y Epicteto. Y por ejemplo, hay una primicia de la terapia cognitiva que decía Epicteto. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino la manera en que los interpretamos. Entonces, la terapia cognitiva retoma todo esto y los tratamientos, pues, ¿qué es lo que hacen? Ya sea, como ya lo mencionaba Franco, la mayéutica, el diálogo socrático, esta parte de reestructuración cognitiva. Entonces, sí, viene de muchísimo más allá. Entonces, por eso sí. Pero eso fue como tratar de explicarlo de una manera precientífica, o no sé si precientífica. Y ya después, a las investigaciones, a los trabajos de Wundt, allá cuando fundó el primer laboratorio científico y demás, la psicología actualmente se hizo científica. Pero bueno, ok. Es lindo en ese sentido la mayéutica porque tú solito llegas a este descubrimiento. Solo necesitas una persona que te guíe. A mí las dos cosas que más me gustan de la terapia, y esto se lo dejo a la raza, número uno, es simple y sencillamente el ego, que es ahora se trata de ti. Si yo quiero contarte a ti un problema, como camaradas que somos, probablemente me tengo que aventar tu problema también. Sí, o sea, hoy tú me escuchas y mañana me toca escuchar a ti tu problema y tratar de ayudarte. Un terapeuta nunca le toca a él, nunca. Todos los días que tienes terapia se trata de ti. Entonces, a nivel ego funciona porque dices, esta hora, el capítulo se llama, hoy presentamos Franco, ¿no? Sí. Sí, entonces, si lo ves por el lado del ego es la mamada. Y número dos, es desahogarse, hermano. ¿Cuántas veces no te ha pasado que según tú traes un problemón y al decirlo en voz alta, tú solito te escuchas y dices, no es tan complicado? Sí, pues lo decía Lacan. Ok, dos cosas aquí. La primera dice Franco que pues en sesión él decía el ego es como decir, hoy vamos a presentar a Franco, ¿no? Y sí, sí, tienes razón, ¿no? En psicoterapia, pues obviamente tú eres la persona que asiste a ella y pues trata de solucionar un problema y se enfoca en ti, obviamente. Pero sí, también es bien cierto que en ocasiones el psicoterapeuta haces algunas autorrevelaciones, y esto lo podemos ver desde la terapia de FAT, donde el psicoterapeuta hace autorrevelaciones con el fin o con la finalidad de que la persona, el contexto de psicoterapia se vuelva como más íntimo, como que haya más confianza, pero también podría servir de alguna manera como espejo, en el sentido de que a lo mejor yo estoy pasando por una situación o pasé hace mucho tiempo alguna situación y lo puedo utilizar con la finalidad de decirle, oye, con lo que yo te iba platicando, ¿cómo te sentías?
con lo que yo te iba platicando, pudiste detectar a lo mejor algo, algunas similitudes por las que tú estás pasando. ¿Y para qué? Una, para contactar con lo que esta persona está sintiendo, para detectar, decir, ah, mira, esto es nuevo lo que yo estoy sintiendo, de escuchar a alguien de esta manera, también contactar con mis propias emociones, pensamientos, sensaciones. Entonces, se hace con una finalidad. Obviamente, no siempre, no se hace esto siempre, ¿verdad? Solamente a lo mejor algunas situaciones. Pero sí, y también algo importante, también nosotros vamos a psicoterapia. Sí, como estudiantes y como psicólogos también vamos a psicoterapia. Ok, el otro punto que decía Franco, decía que es como esta parte de desahogarte, ¿no? Él decía, pues te desahogas, ¿no? En sesión ocurren muchas cosas, muchos procesos. ¿Como cuáles? Como la parte de la validación. Imagínese en un contexto en el cual tú tratas de comunicar lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y tal y tal. Y en esa parte es como dices, ay, no es para tanto. O hay personas que tienen problemas mayores, o deberías de estar mejor, o échale ganas, como el no. Y lo hacen desde la buena fe, obvio. Pero, pues ahí podemos encontrar un contexto bastante invalidante y que no te escucha, y si te escucha es como, ajá, sí. También esta parte de que pues no tienen a lo mejor el conocimiento y no, pues no tampoco eso es como que deberían tenerlo. Y ahora en este contexto te escuchan, ¿vale? Atentamente, te validan lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, el por qué te estás sintiendo así. Hay esta parte de confianza, de intimidad, esta parte de que te sientes tranquilo, a gusto. ¿Por qué? Porque hay reforzamientos verbales, ¿vale? Probablemente cuando estás experimentando y hablando lo que está pasando, el psicoterapeuta experto está haciendo algo con la finalidad de reforzar este comportamiento de que tú sigas hablando acerca de tu malestar, porque como lo dije, no es fácil hablarlo con una persona, y menos con el psicoterapeuta que apenas y pues lo conoces, ¿no? Pues sí, ocurren un montón de procesos como la escucha, como estar bien atento, ¿vale? Como esa parte de reforzamiento verbal, como esta parte de moldeamiento verbal, etcétera, etcétera. Y pues obviamente la persona terminando sesión puede decir, "Ah, me siento más tranquilo o me siento más liberado". Es lo que normalmente terminan diciendo. Entonces, como podemos ver, pues ocurren un montón de procesos. Puede ocurrir esto, ¿no? De que la persona se sienta liberado. Palabra mata la cosa. Totalmente. Si tienes algo abstracto en tu mente que te atormenta, el delimitarlo mediante la expresión verbal, le pones, valga la redundancia, los límites y dices, ah, pues mira, es esto. Sí. Y para cualquier cosa, escribir también, o sea, el expresar de alguna manera algún problema genera también por consecuencia una manera de decir, bueno, pues es esto, pero todo esto no es. Y te da una manera de atacarlo. Una vez que tiene nombre, ya sabes cómo puedes enfrentarlo. Te doy un ejemplo rápido que a mí me hizo mucha gracia. El Cristian Mesa, lo conoce la gente que me sigue. Es el buen Cristian Mesa. El vato, hace muchos años, güey, cuando todavía estábamos en bares y eventos privados, se venía quejando conmigo. No le alcanza el dinero. Me dice, es que no me alcanza el dinero. Tengo un chingo de gastos. Y yo, manejando, vale, oye, perdona sería curioso, pero ¿en qué estás gastando? Es que es un chingo de cosas, se me está yendo el dinero. Por eso, güey, anótalas. Haz un diario de gastos o mínimo un semanario de gastos y de ahí te vas a dar cuenta dónde están las fugas, en qué estás gastando. Y me dice, pues es que está que la escuela, que lo que le doy a mi mamá, que esto, que el otro, que aquello. Y yo, van dos cosas, güey. Que esto, que el otro y que aquello, ¿qué es, güey? Ah, te tiró un que esto. Sí, así me dijo. Yo creí que no, tú se lo estabas... no, así me dijo. Que esto, que el otro. otro. Vato, ¿no tienes idea cuánta gente he conocido que hace eso? Sí. Esto que dice Franco también es bastante interesante porque él habla algo así como que si cuando describimos exactamente a qué nos referimos, como que nos da mayor oportunidades para atacarlos. Vale, y eso desde el análisis de la conducta, pues lo que tratamos de hacer es operativizar. ¿Qué es esto? Ahí voy. Operativizar es como desmenuzar exactamente la situación en específica que vamos a solucionar. Me explico. Imagínense a una persona que llega a psicoterapia y que te dice, es que tengo problemas de autoestima, ¿ok? Si nos dice problemas de autoestima, podemos hacer
¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues decimos, bueno, esto autoestima es una etiqueta, pero detrás de esto hay una serie de comportamientos en específico que esta persona no hace, ¿vale? O que tiene un déficit, mejor dicho, y que esto lo atribuye a que tiene baja autoestima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decir, ok, ¿a qué te refieres con que tiene baja autoestima? ¿Qué es lo que haces o cuáles son tus déficits? Y ya te podrá ir diciendo, obviamente, con una buena evaluación, es que me cuesta interactuar con personas, es que no me atrevo a hablarles a las chicas o a los chicos, es que me aíslo, es que me cuesta hablar en público. Y cuando no hacen esto, es que dicen, es que no hago esto porque tengo baja autoestima. ¿Ok? ¿Vale? Lo atribuyen a la baja autoestima, este comportamiento. Pero bueno, observamos, operativizamos el comportamiento en específico. ¿Cómo puede ser que no me cuesta hablar en público, que no me atrevo a acercarme, que que me cuesta estar en lugares abiertos, que me cuesta estar con personas, que me cuesta interactuar, etcétera, etcétera? Los desmenuzamos. ¿Para qué? Para que esto haga más fácil la evaluación y el tratamiento mismo. Y lo segundo que hablaba Franco, él decía acerca de Cristian, ¿no? De buen Cristian Mesa, que una vez pues le estaba contando eso, que se le iban el dinero en esto, en aquello y de blas, y que le digo solamente dos cosas. Bueno, operativizamos como dije antes, y también hace como una estrategia, pues que no tiene por qué ponerle nombre, como una de resolución de problemas. ¿A qué es esto? Bueno, una problemática, en este caso se le iba bastante dinero o cualquier otra situación, bueno, vamos a poner todas aquellas posibles soluciones. Así sean las más absurdas, las vamos a poner. Vamos a hacer un listado y en este listado de todas esas posibilidades que podemos hacer para solucionarlo, vamos a empezar a poner pros, contra, pros, contra, pros, contra y así a todos. Y al final vamos a observar vamos a agarrar a lo mejor 3 o 2 que tengan mayores pros que contra. Y después vamos a seleccionar una y lo que sigue, ponerlo en marcha, llevarlo a cabo para ver cómo funciona, para ver si algo en el ambiente cambia, para ver si mi comportamiento se modifica, para ver si la solución se modifica. Y obviamente nosotros vamos evaluando todo este proceso, vamos moldeando, vamos haciendo pequeños ensayos conductuales y un sinfín de procedimientos. Entonces, lo ponemos en marcha y decimos qué ha ocurrido, qué ha cambiado, qué has hecho, qué no has hecho y lo vamos a cabo. Entonces, es un buen proceso que pues a lo mejor podría llevarlo a cabo el buen Cristian Mesa, pero bueno, ya está. Ya de ahí quedan unos minutillos, pero ya no terminan hablando de igual de lo que ocurrió con Cristian. Pues nada, familia, entonces hasta aquí el video de hoy. Ha sido bastante largo, perdón por extenderme, pero nada, espero les haya gustado esta nueva sección que vamos a hacer. Díganme qué les pareció y nada, nos vemos en los próximos videos. Que se encuentren muy bien, un fuerte abrazo.